Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos hablándoles de la deuda pública mundial que superará los 100 billones de dólares este año. Cuba sufre un colapso del sistema eléctrico que ha dejado a millones de personas sin suministro. Nos vamos hasta China. Baja el crecimiento en el tercer trimestre y habrá un nuevo recorte de tipos. En Moldavia gana el sí en el referéndum de entrada a la Unión Europea. Israel abate a uno de los líderes de Hamás, uno de los principales objetivos del ejército hebreo. Y terminamos hablándoles del tercer recorte de tipos de este año del Banco Central Europeo. Ahora sí, comenzamos con esa montaña de deuda pública mundial que superará los 100 billones de dólares este año según los cálculos del Fondo Monetario Internacional. En relación al PIB, el crecimiento de los pasivos ha aumentado en más de 10 puntos porcentuales en comparación con los valores previos a la pandemia. La institución estima en el informe publicado esta semana que el endeudamiento público continuará ascendiendo en un buen número de países en los próximos años. Entre ellos destaca Brasil, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Sudáfrica. En consecuencia, prevé que a finales de esta década el monto de la deuda de los estados posiblemente superará al 100% del PIB mundial. Asimismo, advirtió del sesgo de las estimaciones al subestimar la velocidad con la que puede incrementarse el endeudamiento. Para evitar los escenarios menos favorables, el FMI señala que la actual situación macroeconómica, caracterizada por la moderación de las presiones inflacionistas y los sucesivos recortes de tipos por parte de los principales bancos centrales, dibujan un escenario oportuno para adoptar medidas fiscales que refuercen la solvencia de los soberanos. En concreto, calcula que para poder disminuir el volumen de la deuda deberían adoptarse ajustes, aumentar los ingresos o recortar los gastos equivalentes al entre el 3 y el 4,5% del PIB. Vamos con el apagón eléctrico en Cuba. El país caribeño enfrenta una emergencia energética declarada por el gobierno tras el colapso del sistema eléctrico que ha dejado a millones de personas sin suministro. Este apagón, provocado por una combinación de factores como el deterioro de la infraestructura, la escasez del combustible y el aumento de la demanda, ha puesto en evidencia los problemas estructurales crónicos que padece Cuba. Las termoeléctricas envejecidas y mal mantenidas, junto con la reducción de las importaciones de petróleo de socios clave como México, Rusia y Venezuela, han agravado los cortes de energía. El presidente Díaz-Canel ha atribuido la crisis, como en otras ocasiones, a la guerra económica y a la persecución financiera y energética de Estados Unidos, argumentando que estas acciones obstaculizan la importación de combustible y otros recursos esenciales. Ante la gravedad de la situación, el gobierno ha aplicado medidas excepcionales como el cierre de escuelas y actividades no esenciales, priorizando hospitales y centros de alimentos. Sin un plazo claro para la restauración del servicio, la población soporta interrupciones prolongadas, lo que ha desatado protestas y bloqueos en La Habana. Esta crisis energética se suma al deterioro de los servicios de salud y educación, así como a la escasez de alimentos, lo que probablemente intensificará el éxodo migratorio y profundizará la frustración social. En Asia ponemos el foco en China. Allí la economía ha registrado un crecimiento interanual del 4,6% en el tercer trimestre, el aumento más lento en año y medio y por debajo del objetivo gubernamental de alrededor del 5%. Esta desaceleración se debe en buena parte a una demanda interna débil y a una crisis persistente en el sector inmobiliario, donde la inversión en promoción cayó un 10,1% y las ventas de nuevos inmuebles disminuyeron un 17,1%, aunque la producción industrial mostró un crecimiento robusto del 5,4% en septiembre y las ventas al por menor se incrementaron gracias a la Semana Dorada. El consumo general permanece por debajo de los niveles previos a la pandemia. El gobierno anunció en septiembre un amplio paquete de estímulos como recortes en las tasas de interés y un aumento en los límites de deuda para gobiernos locales para intentar reactivar la economía. Sin embargo, algunos expertos creen que las medidas son insuficientes, a menos que vengan acompañadas de un mayor gasto público. El presidente chino Xi Jinping, por su parte, ha llegado a pedir a los funcionarios del Partido Comunista que hagan todo lo posible en el cuarto trimestre para alcanzar los objetivos de 2024. Y en este contexto, el Banco Popular de China ha anunciado el 21 de octubre una nueva rebaja de 25 puntos básicos en su tasa preferente para créditos a un año, reduciéndola del 3,35% al 3,1%, superando las expectativas de los analistas que preveían un recorte más modesto. Esta medida, la segunda en 3
meses forma parte de los esfuerzos por abaratar los costes de endeudamiento y apoyar a la economía real. Además, la tasa preferente para créditos a 5 años, utilizada como referencia para préstamos hipotecarios, también se redujo del 3,85% al 3,6%, lo que podría ayudar a aliviar parte de la presión en el sector inmobiliario. A pesar de estas políticas monetarias más flexibles, la débil demanda interna y externa, los riesgos de deflación, la crisis inmobiliaria y la frágil confianza de consumidores y empresas continúan lastrando el desempeño de la segunda mayor economía mundial. Y en Europa del Este nos fijamos en Moldavia, y en ese sí que ha ganado por la mínima en el referéndum. Los moldavos estaban llamados a decidir sobre el futuro ingreso de la ex República Soviética en la Unión Europea en el referéndum que se celebró el pasado 20 de octubre en el país. De acuerdo a los resultados preliminares publicados por la Comisión Electoral, la opción europeísta, favorable a cambiar la Constitución y blindar el ingreso en la Unión Europea en la Carta Magna, se ha impuesto por la mínima. De hecho, al comenzar el escrutinio, el no era la opción ganadora por un amplio margen de ventaja, pero al final de la noche, el recuento de los votos en el extranjero, unos 200.000, se decantaron a favor del ingreso en el club comunitario. La votación coincidía con las elecciones presidenciales, donde Maia Sandu, la presidenta pro-europea, ganaba con un 41,9% de los votos, un porcentaje que en cambio no le concede la mayoría, por lo que se volverá a enfrentar al candidato prorruso Alexander Stoyanoglo, que quedó en segunda posición con el 26,3% de los votos. Sandu ha responsabilizado del resultado del referéndum a fuerzas prorrusas que habrían comprado hasta 300.000 votos para boicotear la votación. Ambas citas electorales se consideraban un test acerca de la dirección que quieren que tome el país en el futuro: mantener estrechos vínculos con Rusia o comenzar el largo proceso de adhesión a la Unión Europea. Además, la votación se ha celebrado apenas un mes después de que la Unión concediese 1.800 millones de euros a Chisinau para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico del país. Con la mirada puesta en el conflicto en Oriente Medio, hablamos del descabezamiento de Hamás. El 16 de octubre, las Fuerzas Armadas hebreas abatieron al líder de Hamás, Yahya Sinwar. A diferencia de otras operaciones selectivas contra altos cargos de la milicia, en esta ocasión Israel desconocía el paradero del principal artífice ideológico de los brutales atentados perpetrados el 7 de octubre de 2023. Su muerte se produjo durante el enfrentamiento contra una patrulla rutinaria del ejército judío. La muerte de Sinwar supone, desde la perspectiva del gobierno de Netanyahu, una valiosa victoria, dado que se trataba de uno de los principales objetivos establecidos por Tel Aviv. Resulta difícil anticipar las consecuencias que puede desencadenar el asesinato de Sinwar. Una de las principales incógnitas que se baraja es la posibilidad de que estos acontecimientos faciliten la firma de un alto el fuego. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, señaló que el líder de la milicia constituía el principal obstáculo que frenaba las negociaciones y por ello apuntó que estos acontecimientos podrían suponer un punto de inflexión. Sin embargo, este escenario no es evidente. De momento se desconoce quién será su sucesor al frente de la organización y, por tanto, cabe la posibilidad de que el nuevo líder defienda una posición igual de intransigente que Sinwar. Por otra parte, el gobierno hebreo no ha realizado movimientos que sugieran una mayor predisposición a negociar un alto el fuego. En las declaraciones realizadas en los últimos días, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió de que la muerte del líder de la milicia no supone el final de la guerra, sino el principio del fin. Y terminamos en la Unión Europea, donde el Banco Central Europeo redujo el tipo de interés por tercera vez en lo que va de año. La facilidad de depósito, el índice que marca la política monetaria, se recortó en un cuarto de punto hasta dejarlo en el 3,25%. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, declaró que creemos que el proceso de desinflación va bien encaminado y que la economía está en curso para conseguir un aterrizaje suave. La decisión del organismo no coge por sorpresa a nadie. Los datos de inflación de septiembre, cuando los precios crecieron un 1,7% en su tasa anual, anticipaban una rebaja de tipos. Sin embargo, el escenario no es tan favorable como parece. La inflación subyacente, excluyendo energía y alimentos, se mantiene aún muy por encima del objetivo, próxima al 4%, y han aumentado los riesgos para el crecimiento.
La fuerte demanda en los países mediterráneos como España, Portugal y Grecia está sosteniendo el precio del bloque económico, mientras que Alemania sigue siendo un lastre para la economía comunitaria. De hecho, las últimas perspectivas de crecimiento para la economía más grande de la región apuntan a una recesión, con una caída del Producto Interior Bruto del 0,2% por segundo año consecutivo. Resulta difícil imaginar una confluencia de circunstancias más desfavorables para la economía alemana que las que ha enfrentado desde 2021. A unos precios de la energía disparados, ahora se añade la competencia del exceso de capacidad industrial de China, anteriormente su principal mercado de exportación. Todo ello ha erosionado la competitividad de la industria alemana, hundiendo al conjunto europeo con ella. De hecho, las perspectivas de crecimiento para la eurozona apenas alcanzan el 1%, ligeramente superiores al dato del año pasado, cuando el PIB aumentó un 0,5%. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.